Buenas tardes, mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta evidencia se llama Anatomía y Fisiología 1. En este video les mostraré la anatomía del corazón, las diferencias de las arterias y venas, así como vasos sanguíneos. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, estos últimos diferenciados en arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares. La función de este sistema para el ámbito de la nutrición es reconocer que a través de la sangre y de las sustancias que ella contiene puedan nutrir a las células y a la vez nos puedan proveer de energía para la realización de las actividades y funciones del cuerpo humano. El corazón es un órgano predominante de la fisiología humana. Su función es mantener vivo al ser humano. La función principal del corazón es bombear la sangre al cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos para responder a las necesidades energéticas del cuerpo. El corazón debe de latir más de 100,000 veces al día. El corazón actúa a manera de una bomba, ya que impulsa y recoge la sangre de todo el organismo, con la finalidad de que la sangre con dióxido de carbono tomada de las células se oxigene en los pulmones, eliminando dióxido de carbono y tomando oxígeno, para después ser distribuida a todas las células del organismo. De esta manera, el corazón es uno de los órganos vitales del cuerpo humano y su estructura es en forma de pera al revés. Tiene un tamaño, depende del sexo, edad, altura del sujeto, la grasa pericardia y el estado de nutrición. El peso del corazón también varía entre hombre y mujer, siendo este de 400 y 200 gramos de forma correspondiente, y el tamaño puede asociarse con los dos puños de las manos cerradas. El corazón está situado dentro de la cavidad torácica, en el espacio central del tórax, entre los pulmones, el esternón, la columna vertebral y el diafragma. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El corazón tiene 4 cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha. Las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular denominada tabique separa las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. Las aurículas son receptoras, son cavidades receptoras, reciben sangre venosa y las envían a los ventrículos. La aurícula izquierda forma gran parte de la base del corazón, recibe sangre oxigenada desde los pulmones a través de las 4 venas pulmonares. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo existe una válvula que es la válvula que regula el paso de sangre, que es la válvula bicúspide o la válvula mitral. En la aurícula derecha desemboca la sangre de las venas cavas. Es la sangre que regresa al corazón saturado de dióxido de carbono a todo el organismo. En la aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares que regresan la sangre de los pulmones al corazón ya saturada de oxígeno, de lo que deduce que hay en el corazón cavidades derechas que tienen sangre venosa, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, y en las cavidades izquierdas que tienen sangre arterial rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. El corazón bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos. Los vasos pueden clasificarse en arterias, venas y capilares. Todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los que entran son venas. Estas llevan sangre rica en oxígeno
oxígeno desde el corazón a los pulmones al resto del cuerpo. Todas las venas llevan sangre rica en dióxido de carbono y todas las arterias llevan sangre oxigenada, excepto en el caso de las venas y arterias pulmonares que tienen invertida esta función. En otras palabras, las arterias llevan los nutrientes y el oxígeno, mientras las venas llevan los residuos del metabolismo y el dióxido de carbono. Las venas y arterias están constituidos por capas de tejidos concéntricas y separadas, llamadas capas túnica, que son de 3 tipos: túnica íntima, túnica media y túnica externa. En las arterias, se puede decir que una arteria es un vaso o conducto que sale del corazón, encargado de llevar sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el organismo. Todas las arterias, a excepción de la pulmonar y sus ramificaciones, llevan sangre oxigenada del corazón al resto del cuerpo. En el corazón existen 2 tipos de arterias. La primera, las que parten de la arteria aorta, principal conducto de suministro de sangre del organismo, que a su vez se ramifica en vasos sanguíneos coronarios principales, también llamados arterias, las cuales se ramifican en arterias más pequeñas que proporcionan al corazón sangre abundante de oxígeno. Las segundas son las que provienen de la arteria pulmonar, que es el conducto por el cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones, que se encarga de transportar sangre desde el corazón hacia los pulmones. Las arterias son muy elásticas, lo cual les permite transportar la sangre. Expanden cuando el corazón bombea la sangre y se localizan fundamentalmente a lo largo de los huesos y debajo de los músculos. Las venas son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre desoxigenada hacia el corazón, permitiendo la unión de los capilares de los diferentes órganos y tejidos. Aunque presentan las mismas capas que las arterias, estas son mucho más finas, especialmente la capa muscular, debido a que la sangre regresa al corazón a una presión menor. La mayoría de venas que drenan la sangre del corazón desembocan en el seno coronario, el cual es una estructura auriculoventricular. Las venas que acompañan a las arterias profundas ocupan una vaina muscular relativamente poco notable, con la arteria que acompañan algunas de las venas más trascendentales en el cuerpo humano. Estas son la vena cava superior. Está formada por la reunión de las venas que provienen del intestino, estómago y vaso, que a una vez capitalizada, de nuevo llega y riega al hígado. Las venas subclavias, llamadas así porque están situadas debajo de las clavículas, recogen la sangre venosa de las extremidades superiores y la vierten a la vena cava superior. Las venas yugulares se sitúan a uno y otro lado del cuello. Son cada una de ellas, de las 4 venas, anterior, externa, interna y posterior, estas recogen la sangre de la cabeza. El aparato respiratorio nos permite respirar para vivir. La anatomía de la vía aérea superior, es importante mencionar que el aparato respiratorio y el circulatorio convergen a nivel pulmonar para el intercambio de gases. El aparato respiratorio se compone estructuralmente por la vía aérea superior, que compone la nariz, fosas nasales y faringe, y la vía aérea inferior, la tráquea y los bronquios. En la nariz, que es una de las estructuras más importantes que componen el cuerpo, permite la entrada y la salida del aire del cuerpo. Se ubica en la parte media de la cara. Tiene una parte externa que sobresale de la cara, que es la nariz propiamente dicha. Está dividida en 2 cavidades o narinas, que se encuentran divididas por el tabique nasal. La nariz tiene una estructura interna y una externa. La estructura externa de la nariz está compuesta por el hueso nasal, el maxilar,
cartílago y tejido fibroadiposo. La estructura interna de la nariz está compuesta por el tabique nasal, lo forman del hueso búmer y la lámina perpendicular del etmoides y por el cartílago del tabique. La cavidad nasal, el cual está separada de la boca por el paladar y del cerebro por la lámina fibrosa del hueso etmoides, que forman el suelo y el techo respectivamente. Las narinas son los orificios nasales. En su interior se encuentra una zona más ensanchada de la nariz, que es el vestíbulo, lugar donde se extienden las fosas nasales hacia la parte posterior. Los meatos son los espacios que quedan entre las cornetes que se localizan en las paredes laterales en forma de láminas de hueso curveados hacia abajo. Son los cornetes. El superior, medio e inferior se encuentran cubiertos de mucosa nasal y se dividen en superior, medio e inferior. Las coanas son los orificios posteriores de las fosas nasales y comunican con la faringe. En la parte posterior y superior de la cavidad nasal se localiza la mucosa olfatoria. Las vibrisas son los vellos en la nariz que filtran el aire y posee glándulas secretoras del moco, las cuales captan el polvo y humedece el aire. Los senos paranasales son huecos o espacios en el interior de los huesos del cráneo que forman la cara. Estos se encuentran en el macizo facial y contienen aire y se comunican con la nariz. En su interior están tapizados por mucosas nasales y aire. Son 4 pares de senos que se encuentran a los lados de la nariz y todos ellos desembocan en los meatos. Estos son los senos frontales, que están localizados por encima de las órbitas. Los senos maxilares son 2, se localizan a los lados de las fosas nasales. Los senos esfenoidales están situados en el cuerpo del esfenoides. Y las celdillas etmoidales, que están localizadas en las masas laterales del etmoides. La faringe. La faringe es un órgano que forma parte del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Tiene forma de tubo, recubiertos de mucosa en su interior, compuesto por músculo, el cual se comunica con las fosas nasales, la cavidad bucal, la faringe, el estómago, las trompas de Eustaquio y el oído medio. Se sitúa en la línea media, desde la base del cráneo hasta la 6ª o 7ª vértebra cervical. Se divide en nasofaringe, que es la parte de la faringe ubicada en el cráneo. En ella encontramos unos orificios donde desembocan las trompas de Eustaquio. La orinofaringe queda por detrás de la boca y se extiende hasta el hueso hioides. En esta porción de la faringe se encuentran las amígdalas palatinas, que también producen linfocitos, contribuyendo al sistema de defensa. La anatomía de la vía aérea inferior se compone de la tráquea, los bronquios, los pulmones. La tráquea asegura el aire llegue desde la cavidad nasal hasta los pulmones a la temperatura corporal necesaria y con la humedad necesaria. La tráquea es la continuación de la laringe. Es un tubo de unos 11 centímetros aproximadamente que va de la laringe a los bronquios, a la altura de la 5ª vértebra torácica. Se sitúa delante del estómago y está formada por cartílagos que forman anillos, pero incompletos, porque no hay cartílago en la parte posterior. Se unen entre sí por músculos y membranas. La tráquea llega hasta una zona llamada carina, donde se divide en 2 bronquios, que son el bronquiolo derecho y el bronquiolo izquierdo. Estos tienen diferentes tamaños. Tienen a su vez una pared formada por anillos de cartílagos incompletos hacia su parte posterior, igual que en la tráquea, pero completos al entrar a los pulmones. El bronquiolo derecho
es más grueso y vertical, mientras que el izquierdo es más delgado y horizontal. Cuando los bronquios se conectan a los pulmones, se va dividiendo en bronquiolos más pequeños que se ramifican en árbol bronquial. A medida que se dividen, adquieren distintos nombres dependiendo del lugar en donde se ubiquen. Los primeros son los bronquiolos lobulares. Se localizan uno en cada lóbulo del pulmón derecho e izquierdo. Ambos pulmones son diferentes en su estructura. El pulmón derecho es ligeramente más grande y está formado por 3 lóbulos: el superior, el medio y el inferior, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño, debido a que en él se recarga el corazón y tiene 2 lóbulos, que es el superior y es el inferior. Cada uno de los lóbulos está separado por cisuras, las cuales son hendiduras grandes, la cisura horizontal o menor y la cisura oblicua o mayor. Cada lóbulo tiene su propio bronco lobular. Los alvéolos tienen forma de saco y se encuentran rodeados por capilares, y es aquí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Están separados entre sí por un tabique interalveolar, por donde circulan los vasos capilares sanguíneos, que son vasos derivados de la arteria pulmonar y de la vaina pulmonar en su punto de encuentro. Aquí es donde se realiza el intercambio. El dióxido de carbono que llega a las arterias pulmonares atraviesa las paredes de los capilares y de los alvéolos para depositarse en el interior de estos y ser expulsado al exterior con la expiración. El oxígeno que inspiramos realiza la misma operación en sentido contrario, saliendo de los alvéolos para incorporarse a las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada al corazón y a todo el organismo. El alvéolo en su interior está formado por epitelio compuesto de células alveolares, que son de 2 tipos: los neumococitos tipo 1, que forman la pared alveolar en las que se llevan a cabo el intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2, que producen el líquido alveolar, en el que se encuentra el factor surfactante, que es un agente trasloactivo formado por fosfolípidos y lipoproteínas, y su función es disminuir la tensión superficial del líquido alveolar, lo que impide que los alvéolos puedan colapsar. El aparato digestivo está constituido por un tubo abierto por sus extremos. Se encuentra la boca y el ano. A esto se le denomina tubo digestivo, o también conocido como tracto digestivo. La longitud total varía de persona a persona. En un adulto puede llegar a medir entre 6 y 12 metros aproximadamente. Dentro de las principales funciones del sistema digestivo son la digestión, absorción de líquidos, electrolitos y nutrientes, eliminación de productos de desecho, metabolismo de materiales exógenos y medicamentos. Este se divide en 2, que es el tubo digestivo alto. El tubo digestivo alto es una porción superior de la vía digestiva y su función es la de conducir los alimentos hasta la zona de procesamiento, que los degradará en estructuras moleculares más simples, haciendo posible su absorción. Dentro de los órganos participantes del tubo digestivo alto se encuentran la boca, faringe, esófago y el estómago. La boca, también conocida como cavidad oral o bucal, se considera la primera parte del sistema digestivo. Es una cavidad cubierta por mucosa. Se puede identificar 2 partes, que es el vestíbulo de la boca. Es el espacio que queda entre la parte interna de los labios y la cara externa de los dientes. La cavidad oral va desde la cara interna de los dientes hasta la entrada de la faringe. La cavidad oral está limitada, 1 por delante por los labios y 2 a los lados por las mejillas. También por debajo el piso de la boca y por arriba el paladar duro y blando,
que está formado por músculos y recubierto por mucosas. En la línea media del paladar blando se proyecta hacia abajo una pequeña masa llamada úvula. La boca se comunica con la faringe a través de las fauces que se encuentran en la parte posterior de la cavidad oral. Bordeando las fauces se encuentran 4 pliegues o pilares del paladar que parten desde la úvula hasta los lados, formando 2 arcos, entre los cuales están situadas las amígdalas palatinas. Los dientes son estructuras que dan inicio al proceso digestivo por medio de la masticación. Trituran los alimentos para que puedan ingresar al tracto digestivo. Son necesarios para la fonación y para la apariencia facial. La lengua forma el piso de la cavidad oral, formada por músculo esquelético cubierta por mucosa. Los músculos que la conforman son el hipogloso, geniogloso y estilogloso. Son los que le permiten el movimiento para la fonación y durante la masticación de los alimentos. Todos ellos forman el piso de la cavidad oral. En su superficie se encuentran unas prolongaciones de la mucosa que son las papilas gustativas, que pueden ser de 3 tipos: fungiformes, circunvaladas y filiformes. La faringe es un órgano que comparte funciones tanto con el aparato digestivo como con el aparato respiratorio. La faringe pasa el aire desde las fosas nasales hacia la laringe, pero también pasa el alimento desde la cavidad oral hacia el esófago. Termina en la epiglotis, un pliegue cartilaginoso que impide la entrada de alimentos en la tráquea, pero no obstaculiza su paso al esófago. Desde que el alimento entra a la boca, pasa a la faringe y posteriormente al esófago. El bolo alimenticio se mueve hacia la parte de atrás de la boca, donde la lengua la empuja hacia la faringe. En este lugar se producen las contracciones musculares producidas por los músculos circulares contingentes y donde el reflejo de la deglución se dispara. El esófago es un tubo de aproximadamente 25 centímetros de largo. Es la continuación de la faringe. Se sitúa detrás de la tráquea por la línea media y atraviesa el diafragma por un orificio llamado hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago esquelético. Regula la progresión del alimento desde la faringe hasta el esófago. La función principal del esófago es un ser conducto de paso de los alimentos al estómago. Las células de revestimiento abundan y se regeneran activamente en él al estar expuestas al continuo roce de los alimentos. Además que las glándulas tubulares segregan jugo gástrico, moco, para la necesidad en esta zona de protección contra los alimentos insuficientemente masticados. El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo, en forma de letra J y se sitúa por debajo del diafragma. Posee 2 orificios, uno superior que lo comunica con el esófago llamado cardias y otro inferior por el que se comunica con el intestino delgado, denominado píloro. Tiene una capacidad de 1,5 litros y su tamaño aumenta o disminuye dependiendo del contenido del bolo alimenticio. Presenta 2 curvaturas, la externa o curvatura mayor y la interna o curvatura menor. Tiene paredes musculares con fibras que están dispuestas en múltiples direcciones para darle mayor resistencia. Su interior está tapizado por mucosa con muchos pliegues. Su exterior está recubierto por una membrana denominada peritoneo. El estómago está conformado por varias partes, entre ellas está el cardias, que es un esfínter, un músculo que comunica al esófago con el estómago y que regula la entrada de alimentos e impide que haya reflujo, que la comida vuelva para atrás, en su normal funcionamiento. El antro pilórico es una zona de estrechamiento que sirve de antesala al píloro. El píloro o esfínter pilórico
une al final del estómago con la primera porción del intestino delgado. El duodeno, el canal pilórico que continúa con el duodeno. El fundus es la porción superior del estómago en donde se produce la acumulación de los gases que se puede apreciar en una radiografía de abdomen. El cuerpo es la parte que ocupa la mayor parte del estómago. El tubo digestivo bajo, que está formado por el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo. Se caracteriza por ser un tubo alargado, hueco, enroscado y plegado varias veces. Ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal inferior al estómago y al hígado. Las dos funciones del intestino delgado son digestión química total de los alimentos, absorción de los alimentos. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, mide aproximadamente 30 centímetros. Su nombre se alude al ancho de 12 dedos de longitud aproximadamente. En el duodeno se da la mayor parte de la absorción y digestión de los alimentos. El íleon es la parte final del intestino, ocupa una tercera parte del intestino delgado. Esto facilita la absorción, que es la unión de moléculas de enzimas y la absorción de los productos de digestión. El intestino grueso, también llamado colon, tiene una longitud de aproximadamente 1.5 metros y un diámetro de 6.5 centímetros, que va desde el íleon hasta el ano. Es la última porción del tubo digestivo y realiza la fase terminal de la digestión. Forma un arco alrededor del intestino delgado. Se diferencia de este por su mayor calibre. Se fija a la pared abdominal por el mesocolon, que es una porción del peritoneo. Presenta 3 cintillas longitudinales o que se llaman también tenias del colon, que son un engrosamiento de la capa de las fibras musculares externas que miden aproximadamente 0.6 centímetros de ancho, que convergen a nivel de la base de implantación del apéndice. El recto mide aproximadamente 20 centímetros, se sitúa por delante del sacro y del coxis. La flora intestinal es de notar que en el intestino grueso se albergan una gran diversidad de especies bacterianas que comúnmente se conocen como flora bacteriana. Los órganos anexos incluyen el hígado, el páncreas, que intervienen también en el proceso digestivo. El hígado es la víscera más grande del cuerpo humano. Pesa aproximadamente 1.5 a 2 kilogramos y se ubica en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, por debajo de las últimas costillas, debajo del diafragma, sobrepasando la línea media, colocándose en este extremo por delante del estómago. El hígado contiene células Kupffer, que son las células fagocíticas, que destruyen los leucocitos y eritrocitos viejos, bacterias y materiales extraños de la sangre venosa que provienen del tubo digestivo. El páncreas es una estructura que de forma alargada mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud. Este permite la secreción exócrina y endocrina. En la exócrina se sintetizan los jugos pancreáticos que libera a través del conducto del duodeno, mientras que la endocrina sintetiza hormonas como la insulina y el glucagón que libera la sangre. El vaso es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo. Al ser un órgano pequeño, presenta gran facilidad para romperse en caso de fracturas costales, dando lugar a hemorragias graves, siendo la única solución para extirpar el brazo, que es la esplectotomía. Bueno, pues esta ha sido mi evidencia de anatomía y fisiología 1. Mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.